Buenos días, bendiciones, un abrazo fuerte y por supuesto este es el programa especial de Enfoque 2020 en honor al Espíritu Santo. Arrancamos el programa de hoy con un invitado súper especial como todos los invitados de todos los días. Así que ustedes no se aparten, ya saben que estamos todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por supuesto del centro de los Estados Unidos y Colombia. Tenemos una oportunidad muy grande y eso es una tarea que les asigno desde ahora mismo y es que vayan directamente a nuestra página Conexiones de Reino Internacional, dale like, dale seguir y todo lo que van a escuchar el día de hoy va a ser un programa que va a ser también cargado a nuestra página, así que pueden repetir las veces que quieran, no se les olvide compartir. Antes de arrancar nuestro programa, ya ustedes saben, tenemos una cortina especial, un tema muy lindo que yo quiero que ustedes no se lo pierdan, así que ya regresamos. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me
hermoso tema musical y por supuesto ya vamos a arrancar este programa el día de hoy, que yo no sé, pero voy a contarles una infidencia, apóstol, voy a contarles aquí a la gente cualquier cantidad de problemas hemos tenido para poder hacer este programa el día de hoy, y sé que el Señor se va a glorificar de una manera sobrenatural porque por fin persistimos y ganamos. Amén. ¿Cómo está usted, apóstol? Bendecido día, gracias a Dios, y feliz de estar en este maravilloso programa con esta selecta audiencia, pero en especial hay algo muy maravilloso y es el tema de esta semana es maravilloso y por supuesto solamente pensar en eso nos bendice mucho. Amén. Es correcto, mi apóstol. Y es que eso lo colocó el Señor y yo dije, bueno, esto es algo que el Señor coloca. Cuando el Señor pone algo en mi corazón, yo le digo, ok, ya está hecho. Y esa misma noche, el mismo momento, me pongo a caminar y bueno, el Señor está acá. Ha sido una semana de gran bendición. Los que han estado súper atentos a nuestra programación, pues saben que así ha sido y nos han escrito y nos han llamado. Así que estamos muy felices porque el Señor se ha glorificado de una manera sobrenatural. Así que, apóstol, el tiempo es suyo. Adelante. Gracias, Claudia, y una vez más saludamos a toda la audiencia, dándole la gloria al Señor que nos permite en esta semana poder reflexionar sobre uno de los tópicos bíblicos más trascendentales. Yo diría que a veces nosotros en esto de servir al Señor, en el caso tuyo, Claudia, que estás tratando de conectar a muchas personas con un momento profético, con una palabra especial para un tiempo muy demandante como el tiempo que estamos viviendo, hablar del Espíritu Santo es una gran oportunidad, y es una gran oportunidad porque quizás a veces no dimensionamos las carencias que hay en la vida de muchas personas y cómo entender la trascendencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas permite elevar nuestra vida a una dimensión de victoria, a una dimensión de prosperidad integral, donde nosotros podemos entender en una forma más explícita lo que es Dios y su propósito con nosotros. Pero sabes que hay algunas cosas para analizar acá y a manera de introducción. Es muy gratificante hoy ver tantas personas enarbolando las banderas del cristianismo, pero a la vez también es un poco triste ver cuántas personas hoy desconocen la doctrina del evangelio, es decir, el fundamento de la fe cristiana. No estoy hablando acá de dogmas, sino que estoy hablando de esas verdades esenciales que permiten que nuestra vida sea una experiencia sobrenatural, porque una vez el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, nuestra experiencia deja de ser ordinaria para ser extraordinaria, deja de ser natural para ser sobrenatural. Y eso es muy determinante hoy. Pero quizás muchas personas desconocen esos fundamentos de la fe cristiana porque paulatinamente en el transcurrir del tiempo, esa doctrina o fundamento de la fe cristiana ha venido siendo sustituida por muchos conceptos e ideologías que parecieran ser cristianas, pero que en el fondo no lo son. Por eso vemos hoy muchos grupos que, aunque se autodenominan cristianos, están llenos de cienciología, están llenos de humanismo, de materialismo. Y estoy hablando de ideologías que han venido cobrando mucha fuerza en estos últimos tiempos y que hacen parte de la vida de mucha gente, aún desconociendo precisamente que su trasfondo es una ideología. Ahora, todas estas ideologías lo que hacen es ubicar al hombre como el epicentro de la vida. O sea, el materialismo, la cienciología, el humanismo, todo esto muestra al hombre como el epicentro de la experiencia de la vida y todo gira en torno precisamente al hombre. Pero cuando uno entiende la doctrina cristiana, todo gira en torno a Dios y su propósito. Y es maravilloso cuando nosotros lo entendemos. Por esa es la razón que hoy queremos abordar este tema, porque nosotros además entendemos que muchas de las personas que hoy asisten incluso de muy buena voluntad, de buenas intenciones a sus congregaciones que tienen su filiación religiosa
y que de alguna manera muy cotidianamente asisten a este tipo de reuniones, pues por otra parte no pueden experimentar el amor de Dios, no experimentan la vida de Dios, no experimentan esa prosperidad integral de Dios. Y la única razón es porque la gran mayoría de estas personas desconocen quién es el Espíritu Santo. Y a partir de aquí yo quiero que usted, que está conectado con nosotros, me dé toda su atención, porque sé que Dios ha separado en su agenda celestial este momento para tener contigo no un encuentro, sino un diálogo muy especial. Y quisiera que me recepcionara con toda su atención. Preguntémonos entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque he acabado de decir que muchas de las personas que hoy, de hecho, viven las frustraciones, viven unas vidas de alguna manera descontextualizadas del propósito de Dios, es porque no conocen de verdad quién es el Espíritu Santo y cuál es su función dentro de la gracia divina en este tiempo contemporáneo. Pues la pregunta obligatoria es: ¿quién es el Espíritu Santo? Pues sin ánimo de hacer aquí hoy una profundidad en lo que es la neumatología bíblica o el estudio profundo del Espíritu Santo, yo sencillamente quiero decir en primera instancia que el Espíritu Santo es la tercera persona de la triunidad de Dios, que Dios es una unidad compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, pero que además de eso, en la historia de la creación y la redención del hombre, cada uno tiene una participación muy activa y específica. Por ejemplo, el Padre crea, el Hijo, Cristo, redime, y el Espíritu Santo santifica, revela y empodera. Esto que acabo de decir es sumamente importante, porque cuando uno empieza a escudriñar las Sagradas Escrituras con ese espíritu enseñable, encontramos entonces que el Espíritu de Dios hoy cumple una función muy importante y que cuando yo la conozco, entonces yo entro en una dimensión de descanso. Es cuando yo realmente empiezo a entender que la obra de Dios ningún hombre la puede hacer, sino que Dios mismo hace su obra. Por eso la promesa de Cristo es que la buena obra que Él empieza en nosotros, Él la perfecciona hasta el día que Cristo vuelva sobre esta tierra. Ahora, en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, el Señor Jesús habló unas palabras preciosísimas con relación al Espíritu Santo y que son muy reveladoras, no solamente de la naturaleza del Espíritu de Dios, sino también de la funcionalidad o de el propósito de la venida del Espíritu Santo con nosotros. Y dice el versículo 7 de Juan 16, pero en realidad, voy a aclarar esto, la gran mayoría de las citas bíblicas que voy a leer, las voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, para que todos puedan conectarse conmigo. El versículo 7 dice, pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, dice el Señor, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Qué es lo que nos da a entender el Señor con este pasaje? Pues el Señor nos da a entender que el Espíritu Santo viene a ser hoy la persona más importante sobre la faz de la tierra. Yo quiero repetir eso porque constituye un factor de orden superior. El Espíritu Santo es la persona más importante sobre la faz de la tierra, porque Él no solamente vino a representar la divinidad, sino que además viene a materializar el propósito de Dios en la vida de aquellos que han creído en Jesús, de aquellos que han sido tocados por el poder de Dios. De hecho, quien nos convence para nosotros ver en Jesús nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro restaurador, es el Espíritu de Dios. Sin embargo, hoy nosotros hablamos comúnmente del Padre, se habla mucho de los nombres de Dios, hablamos de Cristo nuestro Señor y no está malo, pero muchas veces
ignoramos al Espíritu Santo. Lo ignoramos tanto que muchas veces terminamos, como decía el apóstol Pablo, que es muy triste decir esto, pero terminamos entristeciéndolo. Por eso Efesios capítulo 4, verso 30 dice, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Ahora, es interesante acá, ¿por qué? Porque si yo le causo tristezas a aquel que tiene el poder o la facultad de guiarme, enseñarme, consolarme, edificarme, exhortarme, empoderarme, ¿cómo voy a experimentar la vida de Dios? Ahora, yo quiero hacer un par de aclaraciones acá. Número uno, los seres humanos no somos seres materiales o humanos, valga la redundancia, que vivimos ciertas experiencias espirituales. Eso es lo que tradicionalmente, incluso en muchos lugares que se denominan cristianos, se nos ha enseñado. Los seres humanos en esencia somos espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo como vehículo. Es decir, nuestra esencia es espíritu. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ahora, el Espíritu de Dios viene para que nosotros podamos, aún en esta experiencia humana, vivir la vida de Dios. Y vivir la vida de Dios es entender todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo viene a activarnos en la gracia, en el propósito, viene a despertar lo que por causa del pecado se había muerto, estaba dormido, porque todo lo de Dios en nosotros está impreso en nuestro espíritu. Pero una vez viene el pecado, fuimos desconectados del Señor y no teníamos forma de volvernos a conectar. Ahora el Espíritu Santo viene a materializar en nosotros el sueño de Dios que a través de Jesucristo nos imputa en la cruz del Calvario. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque voy a repetir esto. Efesios dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Naturalmente, yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. A veces, ¿qué sucede? Dice el apóstol Pablo, no lo entristezcan. Pero entonces uno empieza a entender que el apóstol Pablo está diciendo, venga, es que esta es la razón por la que hoy hay cristianos frustrados, por la que hay cristianos que no avanzan, que no experimentan en sus vidas el gozo de Dios, el amor de Dios, la prosperidad del Padre. Y en ese orden de ideas, yo quiero hablar en los próximos minutos de un pasaje, Claudia, que yo lo considero como la corona de la joya. Y es sencillamente, o la joya de la corona, perdón, Efesios capítulo 1, versículo 14. Y este pasaje es tan revelador. Y yo quisiera que las personas que hoy se conectan con nosotros, usted, amado hermano, que está ahí recepcionándonos desde su casa o en el lugar donde esté, este pasaje usted lo pueda hoy registrar en su mente y corazón, porque sé que va a bendecir su vida de una manera especial. Y dice Efesios 1:14, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Esto es maravilloso. Esto es magnífico. ¿Por qué? Porque esta revelación nos lleva a nosotros a entender dos aspectos fundamentales que cambiarán nuestra vida. Quiero profetizarle esto a alguien, que cambiarán tu vida y te llevarán a vivir una experiencia sobrenatural. De hecho, el evangelio está concebido, está diseñado para que todo aquel que lo abrace, su vida se transforme en una experiencia sobrenatural, porque el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios revelado en su palabra, y el Espíritu Santo viene a revelarnos a Dios en la palabra, a revelarnos el propósito de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo
en el versículo antes leído, es la garantía, présteme su atención, que el Padre cumple todas sus promesas. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque mientras cuando nosotros creemos en Jesús, creemos porque el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. El Espíritu Santo viene como un sello que garantiza que tú eres propiedad privada de Dios a partir de ese momento. Si el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, tú eres propiedad privada de Dios. Es decir, nada ni nadie a partir de ahí puede tocar tu vida. Yo no creo que una persona que esté ungida por el Espíritu Santo, un demonio pueda atormentarle, un brujo puede hacerle daño, un hechicero puede hacerle daño, porque significaría que tendría que pasar por encima de Dios, y eso jamás va a suceder. ¿Qué significa? Al ser sellado por el Espíritu de Dios, nosotros vinimos a ser propiedad de Dios. Ahora, Pablo dice que ese sello no solamente te especifica, te separa, te clasifica como propiedad de Dios, sino que el Espíritu Santo a su vez es la garantía. Esto es precioso. Necesito que se detenga un momento, porque estamos hablando de la garantía, que es el documento, es la prenda o es la persona que sirve cuando tú vas a hacer, por ejemplo, un crédito a un banco. Te piden una garantía. Esa garantía es la que permite que el banco confíe que su dinero va a volver otra vez. Necesito que capture esto. Sin esa garantía, usted puede hacer la diligencia, llenar los formatos, hacer la solicitud, firmarlo todo. De hecho, los pagarés pueden estar listos, el crédito puede estar aprobado, pero si no se hace efectiva la garantía, que puede ser un codeudor, que puede ser una propiedad, que puede ser, etcétera, etcétera, pero sin esa garantía, difícilmente el banco te va a generar ese crédito. Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, el Señor dice que el Espíritu Santo es la garantía. Es la garantía de que todo lo que el Padre ha determinado para tu vida se manifieste en ti. Es la garantía de que toda promesa que el Señor hizo vendrá y se cumplirá en nosotros. Es decir, el Señor, por ahí el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras, y las arras es precisamente un contrato de garantía. Arras significa, mira esto que es lindo. Entonces, ¿quién es hoy el garante entre nosotros y el Padre? El Espíritu Santo. En otras palabras, Dios hizo un contrato con él mismo, y Dios no se puede fallar a él mismo. Porque si Dios puso como garantía el Espíritu, entre el Espíritu Santo y el Padre, entre el Espíritu Santo y Cristo, hay una relación tan íntima de veracidad, de armonía, que entre ellos jamás, porque en su naturaleza no está el engaño, no está la mentira, no concibe la falsedad. Es decir, Dios a sí mismo no se puede fallar. Mientras el Espíritu de Dios esté en nosotros, tenemos la garantía que todo lo que Dios ha hablado, eso va a suceder. Ahora, ¿dónde está el detalle acá? El detalle hermoso está en saber que yo necesito honrar a esa linda y maravillosa persona. Amén. Que es el Espíritu Santo. Pues ahí es donde Pablo dice, no lo entristezcan, porque mira, si yo entristezco a aquel que es mi codeudor, si yo entristezco a aquel que es la garantía para que los favores que yo necesito recibir, que me han prometido, se manifiesten, ¿cómo entonces yo voy a vivir o a experimentar esa vida sobrenatural? El problema de muchos creyentes está aquí. Está en el que nosotros a veces no honramos lo suficiente al Espíritu Santo de Dios. Y lo más interesante, Claudia, amados hermanos, es que el Espíritu Santo en este pasaje funge como supervisor de la obra de Dios, como ejecutor de la obra de Dios. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque resulta entonces, vamos a hablar en el caso imaginario, que yo soy el dueño de una gran empresa y tengo un gerente, alguien que administra mis negocios, pero ese gerente a lo mejor tiene un jefe de personal. Si alguna persona tiene problemas con la empresa, si alguna persona necesita, voy a decir algo, una promoción,
voy a decir algo, si alguna persona necesita un incremento en su salario, tú no vas a ir a hablar con el gerente. Y si vas y hablas con el gerente te va a volver a remitir al jefe de personal, porque el jefe de personal es el que maneja toda la temática que tiene que ver con los empleados, que tiene que ver con la tasa salarial, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu de Dios funge como supervisor de la obra de Dios. Para ponérsela a usted que me está escuchando en términos más coloquiales, es lo siguiente. Cada vez que nosotros oramos pidiendo cualquier cosa, pidiendo protección, pidiéndole a Dios que nos prospere, recuerde que todas esas son promesas del Señor. Amén. Hay 3,700 promesas en la Biblia para los hijos de Dios. Y usted le pide, Señor, yo necesito prosperidad porque necesito un vehículo, necesito una casa, necesito pagar deudas, necesito que mi hijo estudie en una buena universidad, necesito meterme en un negocio, incrementar mis acciones acá, etcétera, etcétera. Cualquiera sea la situación, necesito sanidad en mi cuerpo, cualquiera sea la situación. Lo primero que va a suceder cuando tú estés orando al Padre en el nombre de Jesús por esa petición es que el Padre se va a comunicar con el Espíritu Santo y le va a preguntar, ¿tú cómo estás viviendo? Y le va a preguntar, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación? Y el Espíritu Santo es el que va a dar el dictamen final, y de lo que el Espíritu Santo comunique al Padre y al Hijo, de eso depende que sea aprobada tu solicitud o también sea por lo menos pospuesta hasta que tú entiendas y madures. Esto es poderoso porque cuando yo entiendo esto, entonces primero, el Espíritu Santo es la persona más importante, es a quien yo le debo más honra en esta tierra, es a quien yo tengo que amar, es a quien yo tengo que adorar, es a quien yo tengo que venerar como debe ser. Y cuando eso suceda, Él es la garantía. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando Él diga, bien hecho, buen siervo, todo lo que tú pides va a venir. Amén. Que cuando el Espíritu Santo da para el Padre un parte de satisfacción, de tranquilidad, el Espíritu Santo dice, no, se está portando bien. Su testimonio es maravilloso, es un hombre, una mujer de fe, es una persona que está sometida a la palabra, que se somete a sus autoridades, a los principios de la palabra. Todo lo que tú pidas va a ser materializado, porque Él es la garantía. Cuando Él dice sí, nadie detiene la obra de Dios, porque Él funge como supervisor, pero también como ejecutor del poder de Dios sobre la tierra. Que quiero precisarte, amado hermano, si tienes el Espíritu Santo de Dios, tú eres un hombre, una mujer bendecida. Yo necesito que entiendas esto. Sabes que por muchos años a nosotros se nos dijo que el Señor no compartía su gloria con nadie. Pero eso es falso. Acabo de decir una cosa tremenda, ¿no? Porque siempre se nos dijo el Señor no comparte su gloria con nadie. Pero cuando tú lees la Biblia, Juan capítulo 16, el Señor dijo, Padre, de la gloria que me diste, yo le he dado también a ellos. Amén. En Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. Cuando tú analizas la palabra gloria, la palabra chequina y significa presencia. La gloria de Dios es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, la gloria de Dios viene a nuestra vida. Amén. Si tú honras su gloria, si tú honras su presencia, tu vida está resuelta. Tu experiencia va a ser sobrenatural. Milagros van a acontecer sobre ti. Se van a romper paradigmas y se va a establecer sobre tu vida una nueva condición, y esa nueva condición es que todo lo que tú pidas creyendo lo vas a recibir, porque el Espíritu Santo va a decir, Él merece esa bendición, ella merece esa bendición, ella merece esa bendición. Y cuando Él dice eso, la gloria empieza a fluir, los milagros empiezan a acontecer, las cadenas se rompen, las puertas se abren, ríos empiezan a aparecer en el desierto, el agua va a fluir sobre tu vida, pero la gloria y los milagros serán evidentes. Porque el Espíritu de Dios lo hace posible. Le cuento una cosa que se nos acabó el tiempo. Está, mejor dicho, súper bueno y estamos apasionados acá por el tema, pero se nos acabó el tiempo, así que... Y a mí también se me acabó. Es lo último. Declarar
enorme, mi apóstol. Y que si el Espíritu Santo está ahí, somos bendecidos. Un abrazo fraterno para todos. A todos un abrazo, bendiciones. Nos vemos la próxima. Chao.